Bienvenido a una nueva temporada de Inverso. Comenzamos el año nuevo con una nueva temporada, con un nuevo tema, con un nuevo equipo, con nuevas sorpresas y con un nuevo Inverso que te va a encantar. En esta ocasión queremos hablar sobre Jesús y la libertad. ¿Qué relación tienen entre ellos? O incluso quizás la libertad se define a través de la palabra Jesús. Queremos invitarte a esta nueva temporada de Inverso para que estudies la escuela sabática que te propone la Conferencia General, hecha especialmente para ti, para que estudies la Biblia sistemáticamente, para que aprendas temas nuevos, de actualidad y sobre todo temas que te van a encantar y que te van a tener una relación más cercana con Jesús. Así que sé muy bienvenido a esta nueva temporada y me gustaría presentarte al nuevo equipo de Inverso. No me aguanto las ganas, pero tienes que esperarte un poquito más porque me gustaría contarte qué es esto de Inverso. Inverso es un proyecto de la escuela sabática oficial de la Conferencia General para jóvenes que te trae hasta tus oídos, hasta tus pantallas, a través del Departamento de Jóvenes Adventistas de España y la editorial Sea Feliz. Esta colaboración ha hecho que tú puedas tener este video o este podcast para que tú lo puedas disfrutar y estudiar la escuela sabática juntos en comunidad. Además, estamos en colaboración con la aplicación de la escuela sabática de la Conferencia General para que tú puedas estudiar Inverso y además puedas escucharnos y vernos desde la aplicación. Así que te invitamos a que estudies. Acá abajo vas a encontrar recursos, vas a encontrar el link de la editorial Sea Feliz, vas a encontrar el link de los podcasts, vas a encontrar toda la información para que tú puedas seguir semana a semana este proyecto. No te aguantas las ganas, yo lo sé. Ahora sí, te quiero presentar al nuevo equipo de Inverso. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Estáis bien? Muy bien. Sí, Primer sí. Inverso. Wow. Estrenamos el año con el primer Inverso, ¿eh? Increíble. A ver qué Qué tal. honor, qué honor. A ver si las promesas, o en vuestras promesas, pues, ¿son promesas? No son promesas. ¿Cómo se dice? Propósitos. Propósitos. A ver si en vuestros propósitos de este año está que este Inverso sea transformador para vosotros y que sobre todo no faltéis ningún capítulo, ¿eh? Que hay que Esperemos. estudiar todos los días y demás y que esos propósitos también sean los tuyos. Estudiar la escuela sabática todos los días y semana a semana. Pero chicos, me gustaría que os presentarais. Me gustaría que le dijerais a las personas que están detrás de la pantalla, que nos están escuchando quizás en el metro, cocinando y demás, a través del podcast, que os presentarais. ¿Quiénes sois? Que seáis, que os presentéis, ¿vale? ¿Qué hacéis? ¿De dónde venís? ¿Cuántos años tenéis? ¿Qué estudiáis y trabajáis? ¿Qué hacéis un poquito? Contarles un poquito de vuestra vida. Empieza tú, querido amigo. Bueno, pues si no os importa, empiezo yo. Yo me llamo David, soy de la iglesia de Emmaus, tengo 20 años. Y bueno, nada, yo estoy estudiando un doble grado en Ciencias Ambientales y Geografía y Ordenación del Territorio. Y nada, estoy muy contento de estar aquí en Inverso y muchas gracias a Josías por invitarme a este gran proyecto y nada, muy ilusionado de estar aquí. Qué guay, bienvenido, David. Muchas gracias. ¿La que sí? Bueno, soy Mónica, soy originaria de Rumanía, pero llevo muchísimos años aquí. Mi iglesia es Alenza y a la que Josías pastorea. Y bueno, pues muy contenta de haber podido aceptar esta invitación y sobre todo un reto para mí y el poder hablar en público y todas estas Bueno, se te cosas. da muy mal, ¿eh? A ti. Bueno, lo sufro mucho. Pero bueno, contenta de estar aquí. Qué guay. Oye, muchas gracias, Mónica. Bienvenida. Gracias. Por favor. ¿Yo? Vale. Pues yo me llamo Victoria, tengo 24 años, estoy trabajando ahora mismo de diseñadora de servicios, que sé que es algo que no se entiende mucho, pero... Que lo busquen en Google. Sí, podéis buscarlo. y bueno, pues también estoy acabando un máster de especialización. Y asisto a la iglesia de Torrero, en Zaragoza, y nada, pues muy contenta de estar aquí con vosotros. Muchas gracias, Victoria. Bienvenida. Gracias. Por favor, compañero. Bueno, yo soy Matías, tengo 20 años, pertenezco de la zona de Barcelona y asisto a la iglesia de Urgel. Ahora mismo estoy haciendo una carrera universitaria que es Arquitectura Técnica y Edificación. Y bueno, para empezar un poquito, pues darle muchísimo las gracias a Josías. Al señor, amigos, al Al señor. departamento. Me cae. por darnos la oportunidad a mí y al resto de poder participar y que yo estoy seguro de que nos lo vamos a pasar muy bien en todos los capítulos y durante los 12 capítulos que sean. Así que nada, estoy muy contento y espero que vosotros también podáis disfrutar de la misma forma que podremos disfrutar nosotros. Pues muy guay. Oye, qué guay. Pero creo que se ha olvidado decir algo, ¿eh? No lo sé, ¿eh? Yo creo que queréis aclarar algo, Victoria, Matías. Hoy en día, aclararlo ya, por favor. Bueno, para cualquier duda, somos pareja.
No, es broma. Aquí en Vamos a cámaras, darnos ¿no? la manita Nos ya. damos la mano. Esto ¿vale? es la muestra. Esto es Ya, la- es la todo lo muestra. que vais a tener. Y ya está. Bueno, lo decimos y lo aclaramos desde este primer capítulo Sí. con intención de lo bonito que es servir a Dios en Ujú, pareja, ¿no? la Entonces, verdad. por eso lo decimos, ¿eh? Con la intención de que tú también puedas servir a Dios en pareja, de que te involucres en diferentes proyectos, que puedas ser profesor de escuela sabática, que puedas involucrarte en proyectos de servicio y demás. Y qué bueno poder hacerlo entre amigos, en pareja, poder hacerlo entre hermanos, porque es lo bonito de este proyecto Inverso. Este proyecto Inverso surge justamente con la necesidad de estudiar la escuela sabática todos juntos, de poder dialogarlo, de poder ver nuestros grupos pequeños y de que estudiar la palabra en amigos, en pareja, en hermanos, es mucho mejor que estudiarla solo. No hay que olvidarse de estudiar la palabra todos los días individualmente y buscar una relación con Dios, pero sobre todo buscar compartirla después con amigos. Y por eso es que eres tan importante tú, porque queremos compartirla contigo y que tú compartas el inverso que estudias cada semana también con nosotros, que lo pongas en los comentarios. Ya verás que este inverso tiene diferentes secciones. Tenemos primero un interioriza. ¿Qué es el interioriza, chicos? Os lo explico, muy sencillo. El interioriza, cogemos un texto de la Biblia y en ese texto de la Biblia lo que hacemos es leerlo y después de leerlo lo subrayamos por colores. Son colores que evocan en nosotros emociones. Por ejemplo, te quiero explicar. Rojo, no lo entiendo. ¿Qué no entiendo? Lo subrayas en rojo. Verde, me sorprende, me choca, me molesta. Azul, estoy de acuerdo, me parece muy importante. Esto es amarillo, no estoy de acuerdo. Esto me cuesta. Naranja, esto no termino de verlo, eso depende, eso se discute. Y por último, violeta o morado, es un desafío o una promesa. Sé que tantos colores te han dejado la cabeza de arcoíris. Te los dejamos aquí abajo para que los puedas tener y sobre todo para que lo puedas hacer tú en tu casa. ¿Vale? Después tendremos un interpreta. ¿El interpreta qué es? Son 3 preguntas que nos haremos y que nos evocarán el diálogo, que nos ayudarán a dialogar entre nosotros del tema que nos propone la escuela sabática, que nos propone el libro de Inverso para nosotros. Y por último, nos gusta resumir en un implícate. ¿Qué es el implícate? Nos gustaría resumir lo que hemos hablado en un solo tweet. En poquitos caracteres que hemos hablado lo resumimos en un tweet para compartirlo, para que tú mismo lo puedas compartir en redes sociales y sobre todo también para que tú puedas escribirnos aquí abajo los tweets. Por último, eso es, cada semana estaremos repitiendo este proceso con la intención de que estudies la Escuela Sabática Inverso con nosotros. Chicos, ¿preparados para empezar una nueva temporada llena de emociones, estudio de la palabra, subrayados y mil cosas? ¿Estáis preparados, no? Estamos listos. listísimos. Eso creemos. Veremos a ver qué sale. Vamos a una pregunta random, ¿vale? Porque siempre vamos a hacer una pregunta random que nuestros invitados no saben. Les gustaría saberla, pero no lo saben. Está difícil. Chicos, si vosotros pudierais definir, ¿vale? Y pensarlo, ¿eh? Yo tengo un amigo disléxico. Tengo un amigo que no ve los colores. ¿Cómo se llama? Perdón. Daltónico. Daltónico, muy bien, gracias. Tengo un amigo que es daltónico, entonces cuando hicimos esta pregunta en un grupo pequeño me gustó mucho su respuesta y os quiero dejar como ese estandarte para que vosotros podáis responder después. Si Jesús fuera una palabra para vosotros, si pudierais definir a Jesús para vosotros en una palabra, ¿cuál sería? Y él dijo amarillo. ¿Por qué dice amarillo? Porque para él, el único color que puede distinguir por arriba de todos es el amarillo. Por tanto, para él Jesús es amarillo. Jo. Y me gustó mucho, ¿eh? Qué Es muy bonito. creativo, es muy bonito. Así que, Sí. chicos, os lo dejaré. Si no podéis responder ahora, lo vamos al final, ¿eh? Pero tenéis que pensarlo. Si para vosotros Jesús fuera una palabra, ¿cuál sería, chicos? Mm. ¿Qué pensáis? A ver, Dale. se me ocurre una que es muy típica, ¿vale? Dale, Seguro no, que pero todos dale, estamos dale. pensando lo mismo. Amor. Era mi melodía. Sí, Todo en no, directo. los No Dale, es tan dale, guay dale, como has lo de quitado. amarillo, pero Ya, bueno. ya que te lo has robado, cuéntalo. Sí, pues bueno, eso es la fuente original, ¿no? De amor y es lo que nos hace sentir, lo que nos hace personas, ha sido el creador a través de ese acto de amor que fue crearnos. Así que, bueno, pues me quedo con esa. Qué guay, qué guay. ¿Los demás tenéis alguna palabra? Yo me quedo con, perdón Mati, Dale. con la palabra sencillez, porque Qué guay. Jesús es lo que demostró todo el tiempo que estuvo aquí en la tierra, ¿no? Una persona sencilla, viviendo por los demás y preocupándose más por ellos que por, él en sí mismo. Muy chuli, Ujú. muy chuli. Yo, no es una palabra, son 3, pero imaginad que Yo empiezo sin hacerte caso. o sea, ya ¿sabes, empiezo revolucionándome. No, pero imagina que no hay espacio entre esas 3 palabras, ¿vale? Que es agua de vida. Ah, O sea, vale. Agua de vida. Agua de vida, así, súper rápido. Y te preguntarás, sí, Mati, ¿por qué piensas eso? Pues yo pienso que Jesús es agua de vida, aparte de que lo dice la Biblia y tal, es porque nuestro cuerpo ¿de qué se compone principalmente? Mm, De agua. totalmente. ¿Qué necesitamos para vivir? Agua. Agua. Entonces, Interesante. yo creo que precisamente también necesitamos de Jesús para vivir. Entonces, hago así como una comparación de Jesús es
el agua de vida. Entonces es nuestro sustento, lo que nosotros necesitamos. Muy chuli. Nunca lo había visto Mónica. así tan explicado. guay, no, ¿no? Qué no lo guay. tenía ese Gracias, Mati. punto de vista nada más. Claro. Pues yo creo que en este momento de mi vida es compañero. Y me gustaría mucho poder ir trabajando el referente, que fuera referente, de poder irlo copiando en todas las cosas que hizo. Qué chuli, qué chuli. Mira, yo tengo 2 palabras, ¿vale? 2 palabras que para mí en esta etapa, porque quizás Jesús para nosotros significa en cada etapa va renovándose nuestra relación con Él. Para mí es parque. ¿Por qué? Porque yo tengo un perrete que lo quiero mucho. Si me acuerdo, os dejo una foto a postproducción para que la pongan. No me voy a acordar, así que podéis ir a ver mis redes sociales y ahí veis a mi perrete. Entonces, normalmente Balú siempre me obliga a salir de casa, ¿vale? Si por mí fuera, yo estaría trabajando 24/7 y estaría frente al ordenador o haciendo llamadas o videollamadas o reuniones o en equipo o yendo a hacer mil gestiones todo el tiempo. Pero Balú es eso que interrumpe mi día y me hace salir al parque. Y cuando a veces estoy de bajón, porque estoy muchas veces de bajón, Balú a veces voy al parque, veo el sol, veo los árboles, veo tal, y por suerte tengo un parque gigante al lado de casa, y eso me da la vida, ¿no? Me da la vida. Es como ese momento, ese pequeño oasis. Para mí Jesús es mi parque, ¿no? Es como ese sitio y ese momentito para donde puedo ver realmente la realidad de cómo son las cosas. Y por último, desayuno, porque estoy haciendo ayuno intermitente últimamente. Entonces, Lo esperas con ansia la mañana. Dejo de comer a las 4 o 5 de la tarde, a veces a las 6. Entonces, claro, como hago ayuno intermitente, llega la mañana y a veces después de pasear a Balú, porque nunca desayuno antes, siempre desayuno después de pasear a Balú, ya llego al desayuno diciendo, por favor, ya. Y me hago a veces un licuado de plátano, le pongo plátano, le pongo pera y luego le pongo también frutos rojos congelados que tengo, riquísimo, con sésamo, ajonjolí y frutos secos, con leche de soja, y lo licúo y me lo bebo y qué desayuno, ¿eh? Recetas Entonces, para mí ese momento del desayuno, chicos, es lo más especial que tengo en mi vida, ¿no? Entonces, para mí Jesús también es desayuno, ¿no? Entonces, es como un parque en el desayuno, ¿eh? Ahí están mezclados. Así que nada, gracias, chicos, por responder esto. Y también puedes dejarnos tú que estás en casita, ¿qué es Jesús para ti? Una palabra de lo que Jesús es para ti. Vamos a comenzar el tema y vamos a empezar con Interioriza, ¿vale? Vamos a ver con Interioriza, que en esta ocasión lo tiene, si no mal tengo, lo tiene Matías. Lo tengo Matías, yo. lo tienes tú, nuestro Interioriza. Por favor, léenos Mateo 25 del 10 al 13 y dinos cuáles son los colores que has utilizado y qué significan para ti. Recuerda que tienes aquí los colores para que puedas ir situándote de qué significan y qué fue lo que está subrayando Matías. En principio es Lucas, no Mateo. Ah, es Lucas. Vale, pues dale, lo que... Vale, Dale, sí. En los 3 versículos que estamos interiorizando en este capítulo se encuentran en Lucas 9, del capítulo 46 al 48, y dice: Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí, y les dijo: Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Este es un versículo, bueno, un pasaje, porque son 3 versículos, que lo he escuchado mucho, ¿no? El de, porque el reino es de los niños, porque de tal, no sé qué, y lo he escuchado mucho, pero nunca lo he entendido. Y entonces, claro, cuando me tocó hacer el Interioriza de estos 3 versículos, tardé mucho porque dije, claro, es que realmente, ¿qué puedo aprender de estos versículos? ¿Qué es lo que me tiene que decir? Entonces, leyendo un poco el significado de cada color, pues dije, claro, aquí realmente puedo sacar cosas. Y yo, por ejemplo, todo el versículo 46 que dice: Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor, yo lo subrayé de verde. Verde significa me sorprende, ¿vale? ¿Y por qué me sorprende que ellos entraran en discusión sobre quién sería el mayor? ¿No? O sea, en primera instancia, cuando leí esto, se me vino a la cabeza de que los discípulos se tomaron en serio lo de ser hermanos y se peleaban como hermanos, ¿no? Intentando descubrir quién es el favorito de papá, en este caso de Dios, de Jesús, ¿no? Pero, claro, en base a eso no entiendo por qué discutían. En plan, capaz pensaron, por ejemplo, justo antes de estos versículos, estuvo el pasaje de la transfiguración. Capaz pensaron que Pedro, Juan y Santiago eran los favoritos de papá, porque se los llevó al monte y todo, y serían como los más importantes.
y que discutían a modo de celos, ¿no? Como que Estaban picados. Estaban picados, porque se me han llevado al hermano y a mí me han dejado aquí en el monte, ¿sabes? Entonces, pues, qué bien, ¿no? Y bueno, no sé si alguien quiere comentar un poquito. No, estaba perfecto. Sigue, Pues sigue. el versículo 47 prosigue: y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, y aquí es cuando subrayo, digo, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Yo lo subrayé de rojo. Rojo es no lo entiendo. Y te preguntaré, ¿no entiendes que cogió a un niño y lo puso junto a sí? Pues no lo entiendo. O sea, ¿por qué cogió la figura de un niño? Eso en primera instancia, pero luego me puse a investigar un poquito y entendí cuál es ese significado del niño. O sea, para poneros un poco en contexto, antiguamente un niño tenía una posición muy humilde. Era alguien que no se tenía en cuenta. Es una persona que para nada, lejos de ser, era importante. O sea, digamos que de todos los escalones de la sociedad podría ser el último. O el penúltimo, pero podría de los últimos, ¿no? Y claro, sobre todo, recalquemos esto, es una posición muy humilde. Entonces, Jesús, cogiendo a un niño, que después nos dice, y les dijo, cualquiera que reciba a este niño, en mi nombre a mí me recibe. O sea, quien recibe a este niño humilde, de alguna forma, se está rebajando a esa humildad, ¿no? O sea, es como que Jesús nos invita a ser menos, ¿no? A ser como ese niño, a aceptarlo, y si lo aceptamos a él, lo aceptamos a Jesús. Porque un niño es humilde. ¿Y cuál es el carácter de Jesús? Es un carácter humilde. Entonces, en el versículo 48 yo subrayo justo la última frase, que pone, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Capaz alguno no lo entienda, pero yo lo subrayé de morado. Morado significa como un desafío, una promesa, si no me equivoco. Sí, totalmente. ¿No? Pero yo lo veo más como un desafío. Un desafío de ¿por qué? Dice, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Jesús nos desafía a ser menos, a ser más pequeños. Nos desafía a que dejemos nuestro yo egoísta, que dejemos nuestro yo soy el mejor de lado, que dejemos el yo soy más que tú y tengo más tierras y molo más, soy más alto, más fuerte, más todo, el más, ¿sabes? Es como ese sentimiento de soberbia, de superioridad, ¿no? Dice que debemos hacernos como debemos hacer como una especie de metamorfosis, ¿no? Dicho de alguna forma, y experimentar un cambio en nuestro carácter, imitando al carácter de Jesús, que recordemos que es el mismo carácter que un niño, por eso tenemos que ser menos, tenemos que ser humildes, ¿no? Y bueno, eso es lo que quería comentar, ¿no? Y, muy bueno. Muy bueno. Pues, muchísimas gracias, Matías. A mí me gusta mucho ese subrayado porque finalmente recordar que las dudas no son malas. No son malas, al contrario, son muy positivas en nuestra vida las dudas. Las dudas, si no nos mantienen inertes, las dudas tienen que mantener un movimiento después. Tiene que haber un movimiento en nuestras vidas porque las dudas tienen que llevarnos a investigar, tienen que llevarnos a preguntar. Me gustó mucho lo que hiciste, ¿no? No entiendo por qué Jesús tomó un niño, y si la duda te provoca después ir a investigar, a leer, a preguntarte por qué un niño, por qué lo toma, qué significaba el niño, etcétera, al final te ha dado una profundidad tremenda, ¿no? Por lo tanto, te invitamos a ti desde casa que esta temporada de Inverso intentes leer la palabra, intentes en tu estudio personal, en tu devoción personal, estudies utilizar estos colores con la intención de que pueda enriquecer tu lectura de la palabra, que no leas 700,000 versículos al día, que puedas leer 4, 5, 10, el tiempo que tú requieras, pero que realmente profundices en el estudio de la palabra, porque sin duda alguna te va a hacer mucho bien. Gracias, Matías, por habernos leído Lucas 9 del 46 al 48, y en esta ocasión, chicos, venimos a hablar del Espíritu de Cristo, ¿no? Porque yo creo que es muy importante que para definir la libertad tenemos que definir quién es Jesús, porque para mí Jesús y libertad son sinónimos, ¿no? De hecho, él se compara con ello, ¿no? Dice, yo soy el único camino hacia libertad, yo soy el único camino que nos puede conducir a la libertad. Por tanto, tenemos que definir quién es Jesús y por qué Jesús es como es. ¿Por qué Jesús es como es y cómo es? ¿Vale? Entonces, Victoria, por favor, ayúdanos con la primera pregunta, que es, ¿por qué Jesús es incompatible con un Dios controlador y manipulador? Sobre todo, la religión que practicamos es controladora y manipuladora. Nosotros estamos en una denominación, una religión, los cristianos, es una religión manipuladora y controladora. ¿Cómo crees que Jesús trató a sus discípulos? Cuéntame. Vale. Bueno, a ver si no me dejo ninguna, ¿vale? Si no, adelante, si no te la recordamos. Adelante.
Primero quería como legitimar la primera pregunta, ¿vale? Ujú. O sea, como darle el valor que para mí tiene. Y es la de ¿por qué Jesús es incompatible con un Dios controlador y manipulador? No me parece una pregunta sencilla. No lo es. Y me parece una pregunta, pues lo que decía, ¿no? Muy legítima. Porque a la vez de que vemos a un Jesús de libertad, como decías, también creemos en un Dios vivo que actúa. Lo que nos lleva a preguntarnos en qué ocasiones actúa, por qué, cuáles son las bases, ¿no? Y nos lleva a pensar, como mentes humanas que somos, pues que hay algo detrás, algo que él quiere conseguir a través de esas acciones, que hay un objetivo final. Ya digo, no es una pregunta fácil y seguramente en nuestras iglesias encontremos muchas opiniones distintas a esta pregunta. Entonces, bueno, dejando esa complejidad no aparcada, pero quiero centrarme en Jesús, ¿vale? Yo creo que un poco lo que no entendamos... Vale, a ver, voy a poner una metáfora un poco extraña, pero entendedme, ¿vale? Yo veo a Jesús un poco como el ChatGPT de Dios, ¿vale? En plan, o como la interfaz Total. de Dios. Es como, vale, Dios es complejo, es muy complejo y para nuestras mentes finitas, pero Jesús al final pues toma forma humana, que es algo que nosotros reconocemos, con lo que podemos empatizar, ¿no? Y que cabe mejor en nuestras cabezas que Dios. Entonces nos vamos a Jesús y a ver cómo actúa Él y eso pues podemos trasladarlo luego a la visión que tenemos de Dios. Vale, vemos que Jesús sí que tiene este poder de obligar a que tú pienses de una manera, ¿no? Tiene ese poder y tiene esa potestad porque ha sido nuestro creador, pero nunca lo utiliza, ¿vale? Y esta es la clave, que siempre respeta la decisión que toma cada uno personalmente. Y por mucho que le duela, porque nos quiere a todos y quiere lo mejor para nosotros y Él es lo mejor para nosotros, por mucho que le duela, respeta la decisión de cada uno. Y lo vemos en un montón de ejemplos de la Biblia, pues con el joven rico, ¿no? Por ejemplo, es un pasaje que conocemos todos. El joven rico se da la vuelta y se marcha. Y Jesús se queda mirando, sin hacer nada. No va detrás de él, no le persigue, no le obliga, lo acepta, aunque le está rompiendo el corazón realmente. Y bueno, pues la escuela sabática nos plantea ese contraste de el comportamiento de Jesús con el de los discípulos, ¿vale? Los discípulos al final pues estaban en una cultura de intolerancia, ¿no? Donde había muchos roces con pues culturas cercanas, con los invasores que tenían en ese momento y tenían al final introducido en su casi ADN pues esa intolerancia, ¿no? Y hay un pasaje que os voy a contar un poco por encima en Lucas 9 del 5 al 4, ¿vale? En el que Santiago y Juan, dos discípulos de Jesús, le piden que les deje mandar fuego a los samaritanos porque no les habían recibido con los brazos abiertos, ¿vale? Y bueno, pues aquí podemos ver ese contraste entre el carácter de Jesús y el de los discípulos. Los discípulos querían actuar, querían obligar, vamos, les salía de dentro esas ganas de llevar a la gente a Jesús, pero un poco a la fuerza, ¿no? Y bueno, me parece interesante un comentario que hace la escuela sabática, que es, ¿realmente lo estaban haciendo porque querían llevar a la gente a Jesús? ¿O es simplemente porque eran esclavos de esas cosas que habían bebido de su cultura, ¿no? Y entonces, bueno, por supuesto Jesús les dice, no, ¿vale? Tranquilos, amigos. Sí, os estáis pasando. Calma. O sea, y les explica muy claramente, yo aquí no he venido a destruir nada ni nadie, o sea, ni a nada ni a nadie. Entonces, bueno, pues aquí vemos que Jesús para nada tiene un carácter controlador ni manipulador. Vale, entonces también nos da una clave para cuando tenemos esa misma sensación que Santiago y Juan, ¿vale?
que a mí me ha gustado mucho porque además pienso que lo podemos aplicar a toda nuestra vida. A ver si opináis lo mismo, ¿vale? Que es un versículo que está en Mateo 10:14, que bueno, dicho, lo voy a leer tal cual, ¿vale? Dice, si no los reciben ni los quieren oír, salgan de la casa o del pueblo y sacúdanse el polvo de los pies. ¿Vale? Que viene a decir, si ahí no te quieren, pues vete de ahí y te aguantas. O sea, ya está, no hay que hacer nada más. Sacúdete el polvo y sigue para adelante. Y me ha parecido como un texto que creo que se va a quedar conmigo para muchas situaciones. Si no te quieren ahí, pues vete a otro sitio y ya está. No intentes forzar el estar en un sitio, ¿no? Y bueno, esa era la primera pregunta. Solo un Sí, inciso, por favor. es que a veces nosotros nos encabezonamos de voy a convertir a esta persona y estamos ahí de pesados y al final no nos corresponde ese trabajo. Nosotros plantamos la semilla y el que da que viva esa semilla y que dé fruto es el Espíritu Santo. Entonces también Jesús le dice, pero vamos a ver, no insistas. O sea, Sí. en palabras parafraseado en palabras de barrio, de ya, déjalo. O sea, no sea pesado. Pero incluso pregúntate, ¿no? O sea, justamente a lo que hablaba Victoria, si nosotros tuviéramos la potestad de tener un gobierno, obligaríamos a la gente a seguir leyes que nosotros que nosotros querríamos, ¿no? O sea, y realmente Dios no es así, ¿no? O sea, Dios tiene la potestad de obligarnos a obedecerle, ¿no? Porque si piensas realmente, si nosotros creemos que es el Dios que nosotros creemos, es todopoderoso, por tanto tendría el poder absoluto para subyugarnos y mantenernos bajo sus leyes por medio del control, del miedo, de la manipulación. Y no lo hace así. Entonces, ¿por qué nosotros muchas veces cuando tenemos esa potestad, si yo fuera presidente de una nación, quizás yo lo obligaría obligaría a toda la gente a guardar el sábado, ¿no? Y es como que, bueno, si hay gente que no quiere guardar el sábado, ¿qué hacemos con él, ¿no? Así que, Victoria, Claro. continúa porque me está encantando. Adelante. Voy a intentar ser breve. Pues mira, en relación a lo que comentabas, ¿no? De que nosotros sí que obligaríamos, ¿no? Nos sale esa vena como a Santiago y a Juan, que es Sí. lo más humano, pues lo que hemos aprendido, pues nos sale. Y creo que eso es lo que se traslada un poco a nuestra religión, ¿vale? Que en sí no tiene esa finalidad, la de manipular a las personas o obligar a cumplir determinadas cosas, pero el que nosotros tengamos eso dentro, como ese instinto de querer que la gente haga lo que nosotros queremos, hace que muchas veces la religión la presentemos de esa manera. En plan, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y si no lo haces, aquí no tienes nada que hacer, ¿no? Entonces creo que, respondiendo a la segunda pregunta, que la vuelvo a leer por si acaso, es ¿la religión que practicamos es controladora y manipuladora? No lo es. No Muchas tendría que veces serlo, ¿no? la convertimos nosotros en eso. Entonces, eso. Y ya para acabar, la última pregunta, ¿cómo trató Jesús a sus discípulos? Bueno, pues aquí vemos en este mismo pasaje con Santiago y Juan, tampoco les dice barbaridades, ni les dice, siempre trata a los discípulos con amor y ya está. Esa es la respuesta a las tres Qué guay. preguntas. Qué guay, pues muchísimas gracias, Victoria. Ha sido muy buena, pues muchas gracias. Vamos a continuar y justamente hablando de este contraste, ¿no? De que alguien pide fuego. Por favor, Mónica, cuéntanos, ¿por qué Elías pide fuego del cielo? ¿Y en qué es diferente esta historia a la petición que hacen sus discípulos a Jesús, ¿no? ¿Qué nos enseña esto de Dios con el tema de Elías y demás? Pues mira, los discípulos piden fuego, o sea, van a una aldea. Jesús los manda para que vaya preparando una cena y cuando llegan a la aldea pues los rechazan por su vestimenta, creo haber leído, por lo que fuera los rechazan. Entonces ellos se enfadan y le dicen a Jesús, que nos han rechazado, ¿ahora qué hacemos? Le podemos pedir fuego del cielo como a Elías. Entonces eso nos lleva a la historia de Elías. ¿Qué pasó con la historia de Elías? Entonces, en Segunda de Reyes, del 1 al 16, en 16 capítulos se relata mucha cosa. La cosa es que había un rey que se llamaba Ocasías, se cae, tiene un accidente y queda en cama, súper grave. Entonces Ocasías en ese momento dice, a ver, pues yo no sé si me va a morir o no, o sea, tal vez para preparar el reino o lo que fuera. Entonces, inteligentísimamente, se le ocurre mandar mensajeros a un dios que se llamaba Baal-Zebú, para consultar si iba a morir o no, porque como estaba en cama, él quería saber qué pasaba. Entonces, esos mensajeros van de camino al dios Baal-Zebú y son interceptados por Elías, que es mandado por Dios. Entonces les dice Elías, volveros, no os vayáis a Baal-Zebú, volveros, porque le tenéis que dar mensaje a Ocasías de que va a morir.
O sea, entonces vuelven los mensajeros a Ocasías y le dicen eso. Entonces Ocasías pues no le habrá venido muy bien la noticia y entonces dice, pero a ver, ¿quién nos ha dicho esto? ¿Cómo era este señor? Entonces le dan la vestimenta, como iba vestido en ese momento, y entonces Ocasías sabe que es Elías. Entonces lo manda un capitán con 50 soldados a su cargo. Madre, si la Biblia es muy A interesante. por él. Hombre. Este señor dijo, es que yo me muera. Ven tú para acá. Dímelo en la cara. Entonces van y buscan a Elías y lo encuentran en la cumbre de un monte sentado. Ajá. A mí me ha llamado mucho la atención y he empatizado un poco con Elías y el pobre, yo creo que tenía miedo. O sea, acabo de decirle a un rey que se va a morir. Entonces, yo me pienso... ¿Quién se va a los montes? Claro, Lo normal es te vas a esconder o miedo o refugio o lo que fuera. Entonces allí viene un capitán y le dice el primer capitán, hombre de Dios, baja, que el rey quiere verte. Entonces Elías, en ese momento, su frase fue de, si soy un hombre de Dios, que baje fuego del cielo. Y baja fuego del cielo y los quema. Y así 3 capitanes. Al tercer capitán que va, o sea, vuelve el rey a mandar otros mensajeros, los segundos, pasa lo mismo. Y el tercer capitán que llega con sus otros 50 soldados a por él, o sea, ¿para qué mandas tantos soldados si vas a decirle a alguien que venga donde el rey? O sea, eso era grave un poco. Entonces, el último hombre le dice, varón de Dios, perdona mi vida, te pido mi vida y la de mis 50 soldados, y baja con el rey porque te solicita. Entonces, como se humilla ante él, Dios, en su misericordia absoluta, le dice a Elías, ya está, baja con ellos, no tengas miedo que voy contigo. Entonces, en ese momento baja Elías ante el rey. ¿Qué extracción tomamos de aquí? Pues, ¿por qué pidió Elías fuego del cielo? ¿Qué había en juego allí? O sea, ¿qué verdad importante se perdía si en ese momento Elías hubiese obedecido? O en realidad el tema principal de por qué es diferente la historia de Elías con los discípulos, exacto, gracias, era que desde dónde pides fuego. ¿Qué en tu interior se mueve para pedir fuego? En caso de Elías era una necesidad de declarar la veracidad de Dios. O sea, en ese momento en juego lo que había era que es la verdad. O sea, ¿tú por qué me dices que me va a morir? Entonces luego Elías sí le confirma al rey que se va a morir porque ha ido a consultar a dioses paganos. Y era de los dioses más horribles que había en ese momento. Entonces, en ese momento estaba en juego la veracidad de Dios, o sea, la credibilidad que tenía ante el pueblo. Mientras que en la historia de los discípulos, ¿por qué lo piden? Por orgullo. Porque, ay, ¿cómo no me va a atender si yo soy el discípulo de Jesús? ¿Tú sabes quién es Jesús? ¿Tú sabes quiénes somos nosotros? Entonces, la motivación que tú tengas de dentro va a determinar mucho si Dios te apoya o no en las cosas en las que haces tú. La segunda pregunta es, ¿Dios es diferente en el Antiguo Testamento? ¿Obliga y manipula para que creamos en Él? Alguien que no conoce todo el contexto de la Biblia, pues tal vez dice, joder, un poquito, pues no lo sé, pero si tú lees, investigas, claro. No es la realidad, o sea, claro. Es una pregunta superficial. La realidad es que Dios es un Dios muy misericordioso. La tercera vez que viene un capitán ante Elías, Dios le dice, espera, ya no hay más fuego, baja con él. O sea, no puede ser que vaya, o sea, intercede ante el castigo que podía haber sido muchísimo peor, tanto para el pueblo como para el rey y para todo lo que conllevaba eso. Dios es un Dios misericordioso y protege una parte. Igual pasó en Sodoma y Gomorra, que saca a Lot dentro de su misericordia, pues no voy a salvar a gente que no cree en mí, o claro. Salvo a los que de verdad creen en mí. Y también pasó en el diluvio. O sea, tenemos ejemplos de un Dios que actúa tajantemente, pero a la vez que tiene si hay un mínimo de esperanza, procedo a proteger ese mínimo de esperanza. Claro. Entonces, en el Antiguo Testamento hay como 2 diferencias. La primera es que en el Antiguo Testamento Dios obraba como juez del pueblo, pero a través de los profetas. Llega Jesús y rompe un poco ese esquema y dice, no, es que ya olvidaros de ser vosotros jueces de las personas. Claro. O sea, ahora ya el que es juez es Jesús y muestra el contraste entre los humanos. Claro. Entonces, en ese mes, también como a raíz de eso, también podemos decir, claro, pero es que Jesús es misericordioso. Y el ejemplo de que Jesús volcó mesas y hizo un montón de estruendo en el templo, ¿qué pasa con ese ejemplo?
pero es Sí, que pone nunca golpeó límites, pone personas. límites, claro. Exactamente, nunca no golpeó personas, volcó mesas, que había en las mesas, había monedas. Estaba tirando al suelo lo que para ellos era más importante que el templo, era la compraventa. De hecho, creo que también se escuchaban látigos porque las paredes sonaban mucho y había mucho eco. Entonces, Jesús en ese momento no golpeaba personas. Daba a entender que no estabas de acuerdo con la situación, y muchas veces en nuestras vidas pasa lo mismo. Entonces yo veo en Jesús, o sea, Dios en el Antiguo Testamento era a través de los profetas y daba su palabra a través de los profetas, pero luego Jesús en el Nuevo Testamento muestra a un Dios justo y misericordioso, y muchísimo más. También, Sí, dale. que también entiendo, bueno, sí, bajo mi entendimiento, también estaba ese objetivo de proteger el plan de salvación, que todavía no se había o sea, todavía no había sido ejecutado, ¿no? Entonces, sí que Dios tiene una acción mucho más directa que en el Nuevo Testamento. No, además que Dios es claro y conciso en la protección también de su pueblo, de sus hijos, ¿no? Y al final el entendimiento en ese momento era la muestra de poder por arriba de todo. Y al final, imaginar, o sea, cuando Dios le pide a Moisés que libere a su pueblo, pudo haber mandado las plagas en primera instancia, ¿no? Y Dios hace una petición al faraón, le dice, por favor, libera a mi pueblo, ¿no? Y es como que el faraón en ese momento se mostraban con el poder entre dioses, ¿no? Porque al final lo que aquí había en contraste, y muchas veces no tenemos en cuenta, es que aquí había un contraste entre el poder que tenían los dioses paganos y el Dios de Israel. Y en ese momento se mostraba, Dios muestra su poder con la intención de que los demás reconozcan quién es Él, y después les muestra su misericordia y su perdón. Y muchas veces nos olvidamos de esto, ¿no? Con el faraón fue lo mismo. Seguramente Dios hubiera querido salvar también al pueblo egipcio, pero el pueblo egipcio nos dice ahí que el corazón del faraón se endurece ante la muestra del poder de Dios. No se vuelve humilde ante Dios y no reconoce su poder. Hace como una huesca de, bueno, sí, márchate porque ya reconozco tu poder, pero luego no. Entonces, a veces no tenemos en cuenta esto, y claro que Dios no es un Dios controlador. Dios es un Dios que quiere mostrar su amor y su misericordia, y en ese momento quizás a las personas les hace falta esa muestra de poder con la intención de entender que Él era el Dios por arriba de otros dioses, ¿no? Por arriba de otros dioses. Y cuando viene Jesús, Él también muestra su poder en sanación, en misericordia, en amor, hacia los demás, y todo el Antiguo Testamento también Dios lo mostró. Y también a veces nos llegamos a confundir por eso, y es importante que leamos bien en su contexto, que entendamos bien por qué dice las cosas, y a partir de eso yo creo que veremos a Dios con otros ojos, y eso nos va a ayudar a ver ese Dios que es siempre el mismo durante toda la historia. David, por favor, cuéntanos, amigo mío, para terminar, ¿cuál es la mayor demostración del amor de Dios y su compromiso con la libertad humana para decidir? ¿Qué nos enseña la cruz sobre Dios? Pues así, la respuesta directa es mediante la cruz, ¿no? Jesús nos enseñó su gran amor mediante la cruz, y claro, yo preparando esta pregunta me quedé pensando y digo, ostras, qué complicado es, en mi caso, por ejemplo, o en el de muchos otros, ¿estaría yo dispuesto a morir por alguien? Porque, claro, así pensamos que sí, pero me quedo pensando y digo, ostras, el amor de Dios ha sido tan grande que, aunque yo no le he llegado a conocer en persona, Él ha querido morir por mí, ¿no? Y me parece increíble el carácter de Jesús que tuvo a lo largo de su vida, porque claro, Él le hablaba a los discípulos y le decía, mira, mi tiempo va a llegar. Entonces, claro, los discípulos, ellos a su bola, o sea, literalmente, porque están discutiendo sobre las cuestiones de poder, si quién va a tener más poder en el cielo, no sé qué. Entonces, claro, Jesús, con un carácter humilde, porque eso es lo que más me sorprende a mí. Los discípulos, ¿cuánto tiempo estuvieron con Jesús y aún así discutían sobre esos temas, ¿no? Y Jesús con un carácter, ¿sabes?, con humildad, ¿sabes?, con discreción, con, no sé, cariño, pureza, amor infinito. Y claro, y luego ves el otro lado donde el propio Jesús llamó a los discípulos para que les sirvieran y que luego den ejemplo, y les ves discutiendo. Es como, ¿qué está pasando?, ¿sabes? Pero eso, bueno, sí, siendo la historia, se soluciona, ¿no? Por decirlo así. Pero claro, es ese ejemplo y la actitud que tuvo Jesús para dejar como un legado, ¿no?, a los discípulos, y que ellos siguieran pues avanzando en lo que viene siendo la obra de Dios, ¿no? Porque, claro, estos discípulos tenían corazones bastante orgullosos, ¿no? Y Jesús, tras subir al cielo, ¿a quién le dejó todo esto? Pues a ellos mismos, ¿no? A la iglesia, a llevar, ¿sabes?, el Espíritu al mundo, ¿no? Pero claro, ahora yo hago una pregunta. Viene la parte difícil. ¿Cómo nosotros somos capaces de llevar a Cristo a los demás si nosotros como personas no dejamos nuestro orgullo de lado?
porque es lo más complicado, porque nosotros ya llevando, pues, no sé, haciendo misión o queriendo llevar el evangelio a alguna parte, a un amigo, a un vecino, hay que renunciar a algo, ¿no? Por ejemplo, sobre todo a nuestro orgullo, porque digo, ¿cómo le voy a decir yo? ¿Cómo le voy a hablar yo a esta persona de Jesús? ¿Por qué voy a hablarle de Jesús si, no sé, me mira mal o parece que no está interesado? O sea, o incluso la típica pregunta, ¿cómo le voy a hablar yo si no estoy preparado o tal? Entonces, claro, nosotros como que siempre ponemos pegas a eso de, ¿cómo voy a llegar yo? O sea, tenemos que dejar ese orgullo a nuestro lado, de lado, ¿no? Y a veces viene esta pregunta de, ¿yo vivo por mí o vivo por los demás? ¿Qué me preocupa más? Porque claro, nosotros como cristianos somos privilegiados porque conocemos la palabra de Dios, sabemos lo que nos espera en el cielo, pero hay millones de personas que no saben eso. Y claro, ¿qué hago? ¿Vivo por mí, mime conmigo, en mi mundo y lo dejo todo porque estoy cómodo y no me preocupo por los demás? Porque claro, al final es algo bueno. O sea, vivir eternamente felices, sin opresión, sin yugo, sin nada. Y encima nos quedamos con eso mismo nosotros. ¿Somos egoístas o qué pasa? Entonces, claro, por ejemplo, me gustaría leer en Segunda de Filipenses del 5... No, perdón. Me gustaría leer Filipenses 2, del 5 al 8, porque no hay Segunda de Filipenses. Y dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, eso es lo que hizo Jesús. Vino aquí, fue la persona más sencilla que pudo haber y demostró cómo hay que vivir cómo hay que vivir, ¿no? Y me gustaría también leer, ahora sí, en 2 de Timoteo, un versículo que más o menos refleja lo que nosotros deberíamos de dejar de hacer, ¿no? Y quiero hacer un poco referencia a cómo eran los discípulos poco orgullosos discutiendo sobre esto, ¿no? Entonces está en 2 de Timoteo 2:24, dice, porque el siervo del Señor no debe ser amigo de contienda, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Entonces, claro, nosotros como siervos del Señor no tenemos que buscar peleas o pleitos o discusiones o discutir por cosas banales o tonterías, sino, vale, se puede dar una discusión, pero ya está, lo dejamos ahí, no siempre aludir a lo mismo, ¿no? Y claro, al final, el espíritu manso de Cristo es la clave en nuestras vidas. O sea, si nosotros leemos y entendemos a Jesús, nosotros queremos reflejar eso en nuestras vidas, ¿no? Pero claro, al final, ahora voy a hablar otra pregunta. ¿Qué es lo que nos enseña la cruz de Dios, no? ¿Qué nos enseña la cruz de Dios? Y claro, nosotros al mirar la cruz de Dios, vemos el gran amor que Jesús tenía por nosotros, ¿no? Donde ese tenía que ser nuestro lugar, ¿no? Es nuestra sentencia de muerte, pero al final dijo, no, voy yo en tu lugar para que tú puedas tener luego una vida eterna, porque me preocupo por ti y te amo. Pero claro, como he dicho al principio, es muy complicado comprender ese amor. Es súper complicado porque no somos capaces, ¿sabes? No somos Dios para entenderlo, pero aún así, si, no sé, es que es complicado, sin duda alguna. No sé, yo creo que a veces, es difícil. Bueno, a mí me pasa que estas fórmulas que usamos en el mundo adventista, ¿no? Que ya se transforman como en frases hechas de Jesús murió en la cruz. La tengo tan oída que hay veces que ni siquiera me impacta. Y eso es preocupante, ¿no? Y es como que, de verdad, es que Jesús murió en la cruz. Y incluso para los ángeles fue todo un momento clave en el que ellos ya creían, ellos ya sabían que Dios los amaba hasta ese punto, pero el verlo, el ver cómo se hacía realidad y que Jesús estaba muriendo, les provocaba y les llamaba a lo demás dentro, ¿no? que tenían. Y eso, entonces, como pararnos un segundo a pensar en el significado de esas palabras que oímos tan a menudo de Jesús murió en la cruz. Claro. Y además nosotros sabemos que Dios es un ser todopoderoso y claro, nos imaginamos todo el poder absoluto que tiene. O sea, en un chasquido puede, no sé, que venga un tsunami a Madrid, por ejemplo, ¿no? Es que es posible, ¿no? Y claro, pensar en el poder que tiene
lo insignificantes que nosotros somos, y Él ha pensado por cada uno de nosotros, por todos los que estamos en este mundo, y ha dicho, oye, yo muero por ti porque sé que en un futuro me quiero reencontrar contigo en el cielo, ¿no? Entonces, claro, Dios piensa en nosotros, Él te ama y va a hacer todo lo posible para verte en el cielo, ¿no? Qué guay. Qué guay, muchísimas gracias, David. Es muy bonito, ¿no? Poder verlo desde esa perspectiva. ¿Y cómo va a ser un Dios controlador y manipulador si Él mismo fue el que se hizo vulnerable y Él mismo fue el que murió, ¿no? O sea, nosotros no tenemos que hacer sacrificios por Él, sino Él fue el sacrificio por nosotros, ¿no? Entonces, realmente ahí no hay control ni manipulación, sino hay amor, libertad y sobre todo mucha pasión por nosotros, ¿no? Y ojalá que tú y yo podamos estar en el reino de los cielos reunidos, juntos, y poder verle la cara a esa persona que ha muerto por nosotros y que nos ha dado todo, la salvación y nuestra vida. Chicos, terminamos. Vamos al Implícate de esta semana. Y me gustaría que me compartieras vuestros tweets, ¿vale? Me gustaría que me compartieran vuestros tweets. Así que, si queréis, comienzo yo, ¿vale? Mirad, mis tweets es el siguiente. Quiero ser como Jesús. Cuesta mucho, pero cueste lo que cueste, solo quiero ser como Él. ¿El vuestro? ¿Queréis compartir vuestro El tweet? mío es nota mental. La próxima vez que tengas miedo, sube a sentarte a la cumbre de un monte. Allí Dios actúa. Es Ay, en honor muy a bueno, la historia de Elías. Es muy bueno, muy bueno. Sí, sí. ¿Hay más? Mi tweet dice: Jesús nos alienta a ser como un niño, a imitar su carácter. Quiere que nos hagamos pequeños para que Él pueda hacernos más grandes. Muy bueno. Sí. Ey. Venga, voy yo. Dale, Victoria. El mío dice: Dios ama tu libertad hasta tal punto que está dispuesto a ver cómo te alejas, aunque eso le rompa el corazón. Muy bueno. Oye, qué chuli, tía? Eso es duro. Muy, muy Sí. chulo, es duro, Sí. Dale, David. El mío es, Dios se preocupa por ti. Eres valioso para Cristo. Él quiere reencontrarse contigo en el cielo. ¿A qué esperas? Oh, muy bueno también. Oye, qué buenos tweets, Increíbles. Y si van a ser así los tweets de toda la temporada, vamos a volvernos el Bueno, los el ex, X más ¿o cómo se famoso de llama toda ahora? España. El X, ¿no? El Sí, tweets no sé cómo X, se bueno, dice yo qué ahora. sé. Así que muchas gracias, chicos, de todo corazón por habernos acompañado. Gracias por este compromiso de unirnos en esta aventura de estudiar inverso. Y gracias a ti porque sé que nos vas a acompañar capítulo a capítulo, semana a semana, para estar y estudiar la palabra juntos a través de la Escuela Sabática Inverso. Normalmente no va a durar tanto esta escuela sabática. Hoy nos hemos alargado porque hemos explicado todas las dinámicas, todo lo que es este programa, y esperamos que te haya gustado muchísimo. Déjanos aquí en los comentarios qué te ha parecido y sobre todo qué nos propones y qué ideas te gustaría que propusiéramos en esta temporada. No te olvides que puedes visitar la página de Esa Feliz aquí, donde vas a encontrar materiales, libros, cursos, revistas y un montón de cosas que van a ser súper beneficiosas para ti. También puedes visitar el podcast de JAE, que te lo dejamos aquí en el link. Puedes descargar la aplicación de la Escuela Sabática, donde puedes estudiar la Escuela Sabática, puedes estudiar inverso y lo vas a encontrar ahí, y muchas cosas más. Nos vemos la próxima semana, sábado con sábado a las 4 de la tarde, hora España. Nos vemos para estrenar un nuevo inverso y estudiar durante la semana todos juntos y dialogarlo. Así que nos vemos la próxima semana y muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Oh.